Después del parón de selecciones y de la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana, el Barça afronta uno de los partidos más importantes de la temporada, el derbi contra el Español en el Camp Nou, un partido que puede marcar el devenir del equipo esta temporada. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Y para hablar un poquito del Español tenemos con nosotros a Joan Camí, periodista que sigue el día a día del equipo blanquiazul. Buenos días, Joan, bienvenido al Estadio Johan. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Un placer tenerte también. Queremos analizar un poquito, queremos ver un poquito que nos expliques cómo llega el Español a este derbi, a este partido en el Camp Nou. ¿Cómo ves al equipo de Vicente Moreno después de este parón de selecciones? Bueno, para mí llega bien, para mí está obteniendo mejores resultados de los que me esperaba, teniendo en cuenta sobre todo que pues vienes de segunda división. Es cierto que al final es un poco engañoso porque la plantilla que tenía el Español en segunda pocas veces se ha visto en un recién descendido, pudo mantener a sus mejores jugadores y ahora pues el inicio para mí ha sido bastante positivo, un equipo competitivo, un equipo que ha ganado contra equipos importantes, que pocas veces le hemos visto siendo claramente inferior al rival, que es algo más habitual de un equipo que sube de segunda división, así que para mí llega bien. El problema es que el derbi es algo totalmente distinto, es muy emocional, un equipo puede llegar muy mal y el otro muy bien y el resultado ser contrapronóstico, así que nada, a priori bien, pero luego lo que pasa en el campo es muy difícil hacer un pronóstico, la verdad. Sí, totalmente, muy difícil y además teniendo en cuenta que el rival, el Barça, va a llegar con una energía renovada, fichaje de Xavi después de la regencia de la corta etapa de Barjuan en el banquillo, además el fichaje estimulante de Dani Alves que llega para aportar mucha energía en este equipo, aunque tampoco va a debutar en el partido del Español, recordemos que va a ser en enero, como ya hemos comentado en otros vídeos y artículos en el web, pero bueno, también vuelve Pedri, Sergi Roberto, Piqué seguramente va a formar pareja titular con Eric García, cosa ya que comentaremos después. Y ahora, si parece, vamos a hablar un poquito del contexto. Claro, a priori vemos la tabla de clasificación y el Español está con los mismos puntos del Barça. Creo que es una cosa, Joan, que pocas veces ha pasado en los últimos años, aunque el Barça tiene un partido menos. ¿Cómo se ha fraguado cómo ha llegado a este punto el Español? ¿Cómo ha llegado a coger al Barça la clasificación y ponerse como un equipo en una buena posición en la tabla? Bueno, yo creo que es bastante lógico. Al final, pocas veces, al menos los últimos años, hemos visto un Barça tan poco competitivo, sobre todo con Koeman, con tantos problemas, con derrotas, con partidos donde, bueno, pues prácticamente no ha mostrado el potencial que para mí tiene. Quizá no es, o seguramente no es, una plantilla para competir por el liderazgo de la Liga, tampoco en Champions, pero sí para mostrar una imagen mucho mejor de la que ha mostrado en este inicio de temporada. Creo que el Español al final va siguiendo su camino dentro de la normalidad, siendo un equipo pues, que tiene muy buenos jugadores, que marcan diferencias, que está siendo competitivo, que se nota además que lleva mucho tiempo ya con Vicente Moreno, que eso es una ventaja. Ha habido algunos retoques, pero no demasiados. La columna vertebral sigue siendo la misma y por eso está en esta situación. Yo lo contaría más por el demérito del Barça, ¿no? de haber empezado la Liga tan mal, que no por el hecho de que el Español esté haciendo cosas por encima de sus posibilidades. Así que, bueno, me gusta que sea un derbi igualado porque hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pero como decía antes, pueden pasar tantas cosas que ahora me dices cualquier resultado y perfectamente te lo podría comprar. Exacto. También te queremos preguntar un poquito para cómo se vive un año en segunda. El Español el año pasado baja segunda, es uno de los clubes que más años ha pasado en primera, creo que está entre el número 6 de todos los equipos de primera, pero el año pasado es un contexto muy diferente, el equipo gana muchos partidos en segunda, es líder, sube con partidos de antelación. ¿Cómo se vive un poquito un aficionado español un periodo en la segunda división del fútbol español? Pues fue un infierno, sinceramente, es un infierno. Es una categoría muy bonita, eso sí, muy competitiva, o sea, para el espectador neutral es muy atractivo porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera, porque por más equipo que tengas, presupuesto, que además el Español el año pasado
tenía el presupuesto más alto de la historia de segunda división y además con muchísima diferencia, con jugadores cobrando mucho dinero en comparación a la competición y aún así no subió hasta el tramo final. Seguramente cuando tú no conoces la categoría, ves las plantillas, piensas, el Español en enero, en febrero ya estará en primera y esto no es así. Así que, bueno, lógicamente es un infierno porque es un equipo que no está acostumbrado a bajar a segunda división, porque además lo hizo en una época con la pandemia, el coronavirus, que de haberse quedado otra vez en segunda, veremos dónde estaría ahora el equipo. Sufriría muchísimo porque es cierto que el primer año te dan la ayuda del descenso, con esa ayuda pues puedes montar un buen equipo, pero si no subes, y el ejemplo, por ejemplo, está en el Girona, que no ha subido y ya vemos los problemas económicos y de límite salarial. Así que, bueno, el objetivo era subir, no se hablaba de otra cosa, la apuesta fue mantener a los mejores jugadores, pagarles lo que pedían y si había que rebajar, luego ya se lo devolverías, con el único objetivo de subir. Se cumplió por suerte. ¿Se podría jugar mejor? Sí, pero al final lo importante era subir de la manera que fuera y por suerte para el Español, pues volver a un sitio donde creo que nunca debió bajar, que es el de Primera División. Sí, ahora que hablabas del tema económico, es eso que te quería comentar también. Hablabas del caso del Girona, que pasa un año en segunda, dicen, vamos a hacer un proyecto para subir, y no suben. Y en cambio el Español fue totalmente al contrario. Sí que es cierto, como has dicho también, un proyecto de muchos millones, muy superior al resto, pero al final se sube. Eso para el aficionado perico también es gratificante ver que el equipo el club pone todas las facilidades al entrenador, a Vicente Moreno, un entrenador, muy buen entrenador, un entrenador que había tenido experiencia ya en esa segunda división, y además ves cómo el equipo funciona y el equipo sube, además teniendo jugadores como De Tomás que se quedan en el club, Darder, eso es para el aficionado perico, ¿cómo se siente? Claro, primero que la apuesta por el entrenador lo hacen de forma muy... O sea, realmente les convence, están 3 semanas negociando con él, le van detrás, creen que es el hombre elegido. Es decir, no es una opción 2, 3 o 4, no es un entrenador que fiches en un día porque se te ha caído otro, sino que realmente ellos querían a Vicente Moreno y fueron a por él y lo consiguieron. Y luego, por el compromiso de Chen Yansheng, el presidente del Español, el máximo accionista, que bueno, pues a pesar del descenso siguió poniendo pasta, que al final esto es lo que importa, para mantener el club en una situación económica pues bastante sana, y se está viendo, es uno de los equipos más saneados del fútbol español, a pesar de bajar de categoría, y porque pudiste mantener a jugadores como Raúl de Tomás, que tenían ofertas para salir, Dardés, Cabreras, Pedrosas, jugadores que tienen nivel de primera división, y que cuando bajaron pues hubieron intereses de otros equipos, ellos se quedaron, también hay que resaltar el compromiso de los jugadores, pero creo que el aficionado perico, a pesar del desastre, que es lógico, le convenció y le gustó que el club pues pusiera las bases para subir rápido y para no sufrir. Sí, y ahora que el club ya ha vuelto a primera, queremos repasar un poquito cómo han sido los duelos anteriores después de este año que ha pasado en segunda. Histórico. Sí, es que mirando un poquito los precedentes que han habido entre Barça y Español, se ve claramente que en el Camp Nou el Español ha sufrido la última victoria, ese famoso doblete de La Peña el 21 de febrero del 2009. ¿Cómo lo recuerdas, Joan? ¿Te acuerdas de ese partido? Bueno, yo era bastante pequeñito por aquel entonces, pero bueno, es lo que decíamos antes. Creo que ese partido el Español llega siendo colista, el Barça líder, y creo que en ningún momento de la historia un colista había ganado en campo del líder y el Español lo ganó. Es decir, seguramente si recuperamos las tertulias, los artículos de la semana anterior, casi todo era el Barça va a ganar 5-0, yo seguramente lo hubiera pensado o seguramente lo pensé, el aficionado perico también, y al final pues pasa lo que pasa. Por eso me gusta que haya, bueno, estos partidos, a pesar de que sean tan desiguales, puede haber la sorpresa. El problema es que pasa muy de vez en cuando y es cierto que ahora pues parece que está todo más igualado, pero creo que es solo una victoria en el siglo XXI, este partido que comentabas. La mayoría de partidos no ha habido color, sobre todo también por el factor Messi. Justamente el otro día entrevistábamos a Víctor Sánchez y nos decía, el exjugador del Español, también del Barça, que se formó allí, nos decía una cosa muy interesante, y es que después de los partidos contra el Barça analizaban los datos del equipo azulgrana
y veían que Messi había corrido 5 o 6 veces más contra el Español que no en la jornada anterior contra el Granada, me invento. Es decir, que realmente al jugador del Barça y también Messi, pues estos partidos le importan y daba un poquito más. Ya sabemos que es un jugador que jugando al 20% decide partidos, pues imagínate si está al 100%. Así que, bueno, no ha habido color. Esperemos en clave blanquiazul que al menos esté competido, que no sea un resultado muy abultado, sino que compitan y luego pues que los detalles ya van a dictar el resultado final. Claro, hablabas del factor Messi, que sí que ha sido muy importante en los últimos derbis. Bueno, en todos los derbis que ha disputado, realmente parece que contra el Español tenía un plus además de todo lo bueno que era, lo diferencial que era en el campo. Pero claro, mirando también las estadísticas, en Cornellá la cosa no ha sido tan fácil. En Cornellá el Barça ha sufrido en los últimos años, hay una victoria 0-4, pero partidos anteriores hay una derrota en Copa, un empate. O sea, la cosa es que puede ser el factor Camp Nou que sea un poco diferencial en este sentido y que el Español pues sufra más visitando casa del Barça, pero en cambio en casa, en Cornellá la cosa cambia. Sí, y además, bueno, la sensación de derbi que hay en Cornellá es brutal, el ambiente, lógicamente los jugadores del Barça, ahora quizá no tanto porque hay mucho jugador joven que sí que conoce la rivalidad, pero en categorías inferiores, pero la sensación, cómo se vive o cómo vive el aficionado del Español, ese derbi cuando juega en casa sobre todo, pues es un factor muy importante. Me acuerdo de la temporada que el Español baja segunda, que empata 1 creo en Liga, con gol de Matías Vargas, y ese año pues bajó a segunda división. Ese partido que comentabas de la Copa del Rey con gol de Melendo, bueno, pues son hitos en la historia del Español que entiendo que desde fuera parece que es como si celebrasen la Champions, pero hay que tener en cuenta la desigualdad que hay, el contexto social que hay también aquí en Cataluña con el Barça y con el Español, pues que un equipo como el Español sea capaz de competir y encima ganar a un transatlántico como el Barça, pues se vive mucho más, y mucho más también si es en Cornellá. Luego en el Camp Nou, pues lógicamente la cosa cambia, a la vista están los resultados, pero bueno, vamos a ver qué tal el sábado, aunque ya te digo que el factor Xavi para mí va a ser muy importante porque hay un factor emocional que creo que va a pesar muchísimo, tanto en los jugadores del Barça por querer demostrar, como el ambiente que habrá en el Camp Nou, que tengo la sensación que será de los grandes ambientes de un derbi, que quizá antes no había. Sí, y hablado un poquito ya del contexto, de cómo llegan los equipos y de los precedentes en Liga y en Copa, y en el Camp Nou y en Cornellá, vamos a hablar un poquito más de táctica. Pizarro. Y claro, es que el Barça llega a este partido después del parón de selecciones con nuevo entrenador, como hemos dicho ya, Xavi Hernández, que llega del Qatar con las energías renovadas. El equipo parece que va a dar un vuelco a la situación, esperemos, y con además la llegada de Dani Alves. Pero claro, estamos en un momento que es como una pretemporada en medio de noviembre, nadie sabe qué va a pasar, además el equipo presenta muchas bajas, Xavi no tiene los extremos que tanto le gustan, no está Ansu, no está Dembélé, muchas bajas en la delantera, veremos quién es el titular, quién va a ocupar la posición tanto de Dembélé como de Ansu. Se habla de Abde, que puede entrar en el 11, Coutinho, pero no tiene pinta porque Xavi quiere un jugador más abierto en banda que de esa amplitud. Un poquito cómo puede afectar esa incógnita a Vicente Moreno a la hora de plantear el partido. Bueno, a mí la sensación que me da es que, o sea, más o menos ya podemos intuir cómo lo va a plantear Xavi, por lo que hemos visto en Al-Sadd, porque las declaraciones que ha hecho él, o sea, no creo que nos sorprenda demasiado a nivel estructural. Creo que él, es cierto que no tiene perfiles pues, como Ansu o Dembélé, pero le va a querer dar esa amplitud al Barça que no ha tenido con Koeman. Posicionalmente el equipo va a mejorar, aunque lleven 2 entrenamientos con casi toda la plantilla. Es decir, yo creo que vamos a ver una mejora del Barça evidente. Luego hay que meter el balón dentro de la portería, pero a nivel posicional, a nivel táctico, amplitud, profundidad, sí que vamos a ver un poquito más. Y creo que esto no es que facilite, pero bueno, ya le da ciertas pistas a Vicente Moreno a la hora de plantear el partido, porque es que no sabemos qué va a hacer, si va a ser un Barça reactivo, si va a ser un Barça que va a querer el balón. Creo que es evidente que Xavi va a querer el balón, va a querer ser protagonista, y a partir de ahí creo que nos podemos intuir el tipo de partido. El Español, sobre todo fuera de casa,
está siendo un equipo reactivo, un equipo que defiende muy cerca de su portería. No creo que varíe, no creo que cambie. No es un equipo preparado para presionar alto, la verdad, no tiene esos perfiles. Así que más o menos el guión va a ser este, un Barça dominador, con balón, tratando de pues, pisar campo contrario, y el Español pues ordenadito, compacto en campo propio y aprovechar un poco la recuperación para explotar, para mí, el punto débil del Barça en este partido, que va a ser la espalda de los laterales o los carrileros, dependiendo de la estructura. Creo que ahí puede estar el hueco y es lo que debería explotar el Español. Y uno de los jugadores que puede explotar un poco este hueco a la espalda de las defensas es Raúl de Tomás, que viene después de estar convocado con la selección. Hablemos un poquito del factor RDT, del jugador con 7 goles lleva esta temporada en Liga, el jugador diferencial un poquito, ¿no?, de este español. Sí, además un jugador muy autosuficiente, que no necesita una jugada para marcar, sino que él es capaz de fabricarse muchas veces el gol, que le gusta moverse por los 3 carriles. Lo hemos visto con España, lo vemos con el Español, es un jugador muy dinámico. Bueno, que no es una referencia, no es un delantero entre centrales de 2 metros que bate balones de espaldas, no es su especialidad, entonces le gusta participar. Detecta muy bien esos espacios que comentábamos, así que si él detecta que puede aprovechar esos espacios a la espalda de laterales y atacarlos, pues por ahí quizá el Español pueda tener algún recurso, pero vaya, lo más importante es encontrarlo dentro del área, ahí es donde marca diferencias, pero sí que tiene pues ese puntito de quizá estar aislado del juego, aislado del partido, demasiado pues exigido defensivamente, pero en una jugada concreta, también en el balón parado, te puede marcar la diferencia. Tengo la sensación que, sobre todo fuera de casa, el Español le está explotando poco, no le está generando un contexto favorable, y entonces le pide mucho su inspiración, su talento, que lo tiene. Entonces por ahí puede andar la cosa. Yo creo que alguna jugada va a tener, o sea, alguna acción va a tener así de peligro, y dependerá, como siempre, de pues, su inspiración. Si está inspirado como nos ha mostrado hasta ahora, tendrá opciones de marcar. Si está muy lejos de la portería y no tiene el día, pues lógicamente el Español va a perder mucho potencial ofensivo. Y hablando también de otro jugador clave para el Español, Sergi Darder, que va a ser titular seguramente al lado de Keidi Bare o de Morlanes. ¿Quién crees que pueda acompañar al Mallorquí en el campo? Bueno, tenemos dudas del estado de Keidi Bare, que se lesionó con Albania. A día de hoy, jueves, todavía no se ha entrenado en las 4 sesiones que ha hecho el equipo. Todavía falta la previa de partido, así que veremos si llega. En cualquier caso, si llegase, forzaría, no estaría al 100%. La situación ideal, yo creo que sería Keidi Bare y Ángel Herrera y Sergi Darder en el centro del campo, que eso también nos da una pista del tipo de español que veremos. No es un centro del campo muy creativo, por lo tanto, más destructivo. Así que yo creo que este es un poco la idea que tendría Vicente Moreno. Si no llega Keidi Bare, la alternativa es o David López, el capitán, un pivote más posicional, o Manu Morlanes, cedido del Villarreal, que la temporada pasada jugó en el Almería, muy buen mediocentro, de buen pie, y quizá ahí pues cambiaría un poco el plan de partido, porque ya tendrías a Sergi Darder y a Manu Morlanes para la salida de balón, para el centro del campo, para organizar, para la continuidad, y un jugador como Yangel para cubrir la espalda de estos 2 jugadores. Veremos, yo creo que la gran duda es esta, si no llega Keidi Bare, ¿a quién veremos? Porque el resto del equipo, con Diego López en portería, Aleix Vidal lateral, Pedrosa lateral, Sergi Gómez y Cabrera en los centrales, centro del campo lo que hemos comentado, y arriba Puado, Embarba y Raúl de Tomás. Sí, teníamos preparado también aquí el posible 11 de ambos equipos. Comentar un poquito el del Barça. Gavi de extremo puede ser una de las soluciones que Xavi presente en el partido del sábado, aunque no sea su posición ideal en los últimos partidos con Barjuan, ya lo vimos ahí, un jugador muy sacrificado, como hemos visto con la selección, los partidos previos con el Barça también, y un medio del campo que sí, seguramente va a estar con Nico, Frenkie de Jong y Busquets. Un Nico que llega en muy buena forma, que en el último partido contra el Celta se lesionó, parecía lesionado, pero al final tiene pinta que se ha quedado en nada. Y la duda va a estar en la defensa. Piqué parece que va a llegar también en forma. Veremos también Dembélé en el extremo si puede aportar algo en los últimos minutos. Hay muchas dudas en el ataque, sobre todo como ya hemos comentado en todo el vídeo.
Luke de Jong puede entrar como delantero referencia y que Memphis caiga en un costado. La defensa también está bajo mínimos porque Mingueza, no sabemos si va a jugar Mingueza, si Des va a llegar y si llega en ese sentido, si puede jugar de extremo derecho. Es lo que hemos dicho, hay muchas incógnitas. Es cierto que tenemos el referente de Xavi en el Al-Sadd, pero bueno, claro, al no haber entrenado nunca en Europa es un poco la incógnita, a ver si se atreve a hacer un poco lo que venía haciendo en el Al-Sadd, o si por contra, pues estos primeros partidos está un poco más a ver qué pasa, a ver cómo rinden los jugadores y a ver si puede recuperar alguno de sus hombres clave. Y como comentaba Joan, en el Español un poco lo que ya has dicho, esa defensa que se está afianzando, Diego López como uno de los mejores porteros de este inicio de liga, y ese medio del campo con la duda de Keidi Bare y Raúl de Tomás en punta, uno de los jugadores clave. Si queremos hablar un poquito más de Diego López, porque está siendo uno de los jugadores clave de este Español, ¿qué está pasando con Diego López? Un jugador grande, así ya es veterano, pero está dando un rendimiento sobrenatural, podríamos decir, impresionante. Sí, mira, antes te decía que me ha sorprendido el Español este inicio de temporada. Yo pensaba que tendría más problemas, y otro jugador del que esperaba menos, la verdad, es Diego López. O sea, 40 años hizo hace 2 semanas, pero es que está en un momento increíble. Salvando al Español, el último mes ha sido espectacular, con paradas de mucho mérito. Y vaya, o sea, realmente si el Español está como está es en parte gracias a su portero, Raúl de Tomás en área rival, Diego López en área propia. Es curioso porque ha habido mucha crítica en torno a Diego López, porque ya se le renovó cuando el Español bajó a segunda división, había mucha gente que no lo entendía. El año pasado, a mediados de temporada, también se anunció su renovación para esta temporada. Claro, al final la gente lo que hace siempre, yo también me incluyo, es mirar el DNI y ver que tiene 39 años y que lógicamente con 40 pues quizá hay algunas acciones donde no va a llegar. Pero mira, lo mejor es que nos está callando la boca, a mí el primero, y su rendimiento está allí, nadie le discute, llega en muy buen momento, así que es otro factor a tener en cuenta. Donde no va a llegar la defensa del Español, porque esto sucede, imposible mantener todos los ataques del rival, pues tienes un portero que te está salvando, y esto para mí también es ser competitivo. Quizá una de las diferencias entre Barça y Español a día de hoy es en las áreas, ¿no? Un Barça que no está siendo muy fiable en área propia con Ter Stegen en los centrales, y que tampoco tiene un delantero que te esté marcando las diferencias como sí tiene Raúl de Tomás. Sí, exacto. Eso de las áreas, ese término tan importante que durante muchos años el Barça con un Ter Stegen sobrenatural también en ese 2015 con Luis Enrique, y luego con los tres de arriba, con Neymar, Suárez y Messi, pues dominaron Europa gracias a este dominio de las áreas, a este dominio de poder parar un chute de Lewandowski en el Allianz Arena, que es imposible. Luego, pues Neymar decidir un partido, Suárez o Messi. Pues ahora es un poco lo que le está pasando al Español y lo que le está dando esa vitalidad y ese aire que lo hace estar en una posición buena en la clasificación y llegando al Camp Nou, a este derbi, a este partido que todos los culés y pericos tienen marcados en el calendario en rojo. También te diría que a mí los jóvenes que está sacando el Barça me gustan muchísimo. Lo de Gavi, bueno, no lo vamos a descubrir ahora, porque lo que está ofreciendo este chaval con 17 años es una burrada. Y también Nico. Y creo que estos jugadores, es decir, se podría tener más miedo de un Coutinho quizá, digo para el aficionado del Español, ¿no? Pero a mí realmente lo que puedan aportar los Nicos, los Gavis en este partido concreto, porque luego hay jugadores que están lesionados, me parece muy a tener en cuenta. Y es lo que digo, creo que el Barça ahora está en un muy mal momento, pero los jugadores que vienen de abajo y lo que pueden llegar a ser en 2-3 años, si la idea les ayuda, si el contexto del club es favorable, creo que el Barça puede volver a ser un equipo importante en Europa. No sé si al nivel de lo que fue hace unas temporadas, pero creo que estos jugadores están llamados a ser importantes, y en este partido creo que van a querer demostrar y seguramente nos dejen detalles interesantes. Es un encuentro que han disputado muchas veces en las categorías inferiores y seguro que va a ser un plus para los jugadores jóvenes. Pues hasta aquí en la previa de este derbi, de este Barça español que se juega el sábado a las 9 de la noche.
Un placer, Joan. Estás invitado cuando quieras aquí en el Estadio Johan. Te recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, a disfrutar de un derbi. Parece igualado, ojalá lo sea y que gane el mejor, como siempre. Chao.